A Dios sea la gloria, bendito es el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias a Dios que nos permite un día más, nos permite este nuevo día que vamos a continuar esta serie de enseñanzas del nivel 1 del discipulado. Hoy corresponde el tema 5. Vamos entonces a desarrollar este tema recordándoles la importancia que tiene atender al discipulado y ponerlo en práctica. Poner en práctica lo que vamos aprendiendo, lo que vamos hablando, lo que vamos tratando en esto. Sin más preámbulos, vámonos al tema del día de hoy, que es la palabra. El tema número 5, que es la palabra. Hemos estado abordando temáticas que nos van llevando a la expresión o a expresar nuestro compromiso con Dios. Y en este caso estamos hablando de la palabra. Y comienza el tema preguntándose que ¿cuántos días usted puede vivir sin comida? ¿Cuánto tiempo de usted aguanta sin comida? Y ahí en su folletito marque si un día, 3 días, 10 días, 20 días, 40 días, 60 días o 100 días puede vivir sin comer. Hágalo, póngale pausa al video y conteste. Bien, si usted marcó un día, probablemente nunca ha pasado hambre. Y si marcó 10, ya sabe ayunar, pero en realidad no son ni 10 ni 20, dice el material. Y en realidad que así es. Jesús sobrevivió 40 días sin alimento. Y nuestro cuerpo puede sobrevivir 40 días sin alimento. Sin agua no podemos vivir más de 3 días. Pero sin alimento podemos vivir alrededor de 40 días. Después de eso vamos a comenzar a fallar. Nos fallan los riñones, nos fallan el hígado, nos fallan todos los órganos y comenzamos a morir. Comenzamos a morir muy rápidamente después de 40 días. En esos 40 días el cuerpo se va comiendo poquito a poco a sí mismo hasta que ya no hay nada. Igualmente en la vida espiritual nosotros tenemos que alimentarnos. Tenemos que comer, tenemos que tener alimento espiritual. Y vayamos precisamente a la palabra. La palabra nos señala de que ella misma es leche y es alimento sólido. Vamos a la carta a los Hebreos, el capítulo 5. La carta a los Hebreos, el capítulo 5, el versículo 12. Dice la escritura de la siguiente manera. También voy a compartirla por acá. Dice la escritura de la siguiente manera. Permítanme, se los pongo en la pantalla. Aquí está. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice la palabra. También nos enseña la escritura, también nos enseña la palabra en Primera de Pedro capítulo 2. Vayamos allá. Primera de Pedro capítulo 2,
versículo 2, dice la Sagrada Escritura que nosotros debemos desear ese alimento sólido. Lo tenemos aquí en pantalla señalado, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice la Escritura. Nos invita la palabra de Dios a desear esa leche espiritual no adulterada. Quiero que ponga pausa al video y realice los ejercicios que dicen allí. Dice: subraye lo que quiere decir la metáfora de leche en Hebreos 5:2 y encierre en un círculo cómo vamos a desear la leche espiritual no adulterada en 1 de Pedro 2:2. Ponga pausa y realice el ejercicio. Bien, en esta lección vamos a aprender 4 cosas importantes. Vamos a aprender, número 1, el origen de la palabra. Vamos a entender el propósito de la palabra, el poder de la palabra y la aplicación de la palabra. Vamos a estar claros en esas 4 cosas. Para eso vamos a irnos, para iniciar con el origen de la palabra, vamos a irnos a 2 de Timoteo 3:16, que ahí lo tienen en su folleto y se los pongo en pantalla. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí hay algo importantísimo en esa palabra, en esa palabra inspirada por Dios. Quiero que vayamos, que tengan en su Biblia allí y subrayen esa palabra. 2 de Timoteo 3:16. Esa palabra inspirada, importantísima, porque nos trae estoy buscando el significado en griego. Es la palabra eunestos, y significa esa palabra inspirada, esa que tienen ahí en pantalla subrayada. Esa palabra inspirada, eunestos, significa soplado por Dios. Tenemos que entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, proviene de Dios, pero no todo es revelada, no todo es revelación. Toda es inspiración, pero no toda es revelación. ¿Cómo es eso? La palabra inspirada y revelada son diferentes. Inspirado, aquí quiere decir que Dios la sopló, que Dios intervino. Pero revelado quiere decir que se quita un velo para verlo. Y nosotros encontramos en la Escritura, nosotros encontramos en la palabra que no todo fue revelación. El Génesis probablemente, la creación fue revelación, una revelación de Dios que le mostró al autor de Génesis. Pero después comenzamos con el relato de la familia de Adán hasta llegar a Taré. Llegamos a Abraham y después con los relatos de la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Todo eso ya es inspirada por Dios, pero no revelada, sino que fue transmitida primero de manera oral. Se lo contaban de padres a hijos la historia, y después el autor del Génesis lo escribió. Hay cosas en la Biblia que no son reveladas, por ejemplo, las crónicas de los reyes, por ejemplo, todos los sucesos reales, los sucesos que los escritores de la Biblia vieron,
eso no es revelado, eso fue inspirado por Dios para que registraran los hechos que estaban aconteciendo, los sucesos que estaban pasando. Pero lo importante es que toda es inspirada por Dios. Hace algunos años atrás decíamos que la escritura fue inspirada de manera verbal y plenaria. ¿Qué significa eso de manera verbal y plenaria? Que Dios le dictó a los autores palabra por palabra. Ahora entendemos con un estudio más profundo de la escritura que no fue así, que la inspiración es una inspiración dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que la inspiración es dinámica, que Dios usó la historia de los autores, la personalidad de los autores, lo que había alrededor de los autores y también utilizó las emociones de los autores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros encontramos una marca personal de cada autor en las escrituras sagradas, pero son sagradas porque Dios los movió a escribir esas escrituras. Entonces la Biblia es palabra de Dios, a pesar de que Dios haya utilizado las personalidades, los contextos, las historias, los testimonios, que haya utilizado a estos hombres y mujeres que tardaron 1400 años, se tardó 1400 años de terminar de escribir todos los libros de la escritura, desde que apareció el primero, que es Job, la primera historia, antes del, no es que haya pasado antes de los hechos del Génesis, sino que fue una historia que el autor la escribió antes que se escribiese, antes que en papel existiese el Génesis. No sé si me logro explicar. Job es el primer libro cronológicamente escrito y el último es el Evangelio según Juan. Entonces, entre Job y la aparición del Evangelio según Juan hay 1400 años. Y en esos 1400 años hay alrededor de 40 hombres y mujeres que escribieron. Y entre esos 40 hombres y mujeres que escribieron hay agricultores, hay carpinteros, hay pescadores, hay gobernantes, hay príncipes, hay esclavos, hay guerreros, hay amas de casa, hay profetisas, hay profetas, hay predicadores, hay abogados, hay médicos. Entonces Dios utilizó este ramillete de personajes para entregar su revelación, para entregar su palabra inspirada a los hombres y mujeres. Pues en este caso la Biblia, ahora entendemos que también hay mujeres escritoras de la Biblia. Intervinieron en el proceso de formación de la Biblia. Por ahí escuché a alguien que decía que nosotros los cristianos utilizábamos la Biblia y solo la Biblia, y alguien que se trataba de defender en la Iglesia Católica Romana de que nosotros los atacamos. Pues en realidad nosotros no utilizamos la Biblia para atacarlos. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero decía él que la Biblia la escribió la Iglesia Católica, la formó la Iglesia Católica, y que ellos se pusieron de acuerdo de qué libros iban a estar o no estar. Pues es algo totalmente erróneo, porque la Biblia tiene los libros que tiene porque la Iglesia desde el principio los aceptó así, inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que nuestras Biblias, las que utilizamos en las iglesias cristianas, contienen la lista de libros que utilizan los judíos y contienen la lista de libros que la iglesia como tal, la iglesia de Cristo, ha tomado con autoridad desde el siglo I, desde ese tiempo.
desde antes que existiese la Iglesia Católica. Que sí, ellos fueron los que la tradujeron al latín por primera vez, la lengua que se hablaba en aquel tiempo, en el año 396, en el Concilio de Cartago. Ellos acumularon los libros y dijeron: estos son los que vamos a tener por oficiales. Sin embargo, no son ellos los autores. Los autores de la Biblia son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son el origen de las Escrituras. A través de toda esta historia que les he mencionado yo, ellos son el origen de la palabra del Señor. Dios mismo es el origen de la palabra del Señor. Ahí hay unas preguntas. Póngale pausa al video y conteste esas preguntas y haga los ejercicios que están allí. Leamos el siguiente versículo, el versículo 17. Creo que ahí en el folleto falta ese número, ese 7. Dice la palabra del Señor. Estamos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahora dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Avancemos en el folleto y tenemos ahí en la siguiente página el propósito de la palabra de Dios. Allí escribe, o Dios nos enseña, que la Biblia tiene un propósito y nos da esos propósitos en la palabra del Señor y nos dice cuáles son esos 4 propósitos. Ustedes lo identifican y lo escriben ahí en su cuadernito o en el folleto, pues el folleto tiene espacio. Leamos el Salmo 119, 105. Creo que ustedes se lo saben de memoria este versículo. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice la escritura de la siguiente manera. Permítanme, lo ubicamos. Aquí lo tenemos. Usted se lo sabe de memoria y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aleluya. Dice ahí una pregunta en la columna de preguntitas ahí en su folleto. Dice: ¿qué patrón puede usted ver en los 4 usos de las escrituras? Y compárelo con el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, avancemos en el siguiente punto. El poder de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Imagínense el poder que tiene la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, del 10 al 17, se está describiendo la armadura de Dios. Y la única arma ofensiva, la única arma de ataque, es la palabra de Dios. El cristiano no aprende cómo usarla. Perdón, el cristiano que aprende cómo usarla puede derrotar a sus enemigos. Desafortunadamente, muchos cristianos ignorantes de la palabra de Dios empuñamos más bien una navaja de bolsillo en lugar que una espada. Entonces se hace la pregunta en el folleto y dice: ¿por qué cree usted que la palabra de Dios se describe como la espada del Espíritu?
Y tenemos allí Hebreos 4:12. Leámoslo, por favor. Vayamos a la escritura. Hebreos 4:12. Permítanme lo ubicamos aquí en la pantalla. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Permítanme, quiero compartírselo en la pantalla. Dice la escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Mateo capítulo 4, vayamos a Mateo capítulo 4, el versículo del 1 al 11. Encontramos la tentación. Ahí búsquenlo en su Biblia. Encontramos las tentaciones. Y Jesús va respondiéndole al diablo. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Permítanme, les comparto. Sí, aquí lo tenemos. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Aleluya. Y dice también la palabra: para que no tropieces, pon tu pie en piedra. Y Jesús le contestó, Jesús le dijo, le contesta con la palabra: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Y qué es lo importante de esta porción de la escritura? Es como Jesús está utilizando la palabra, Jesús está utilizando la escritura para enfrentar al diablo, para enfrentar al enemigo. La palabra de Dios tiene poder. La escritura tiene poder. Tiene un poder tan grande, tan poderoso, que hace que el enemigo retroceda, que hace que Satanás retroceda. Bien, avancemos ahí en la página 2 del folleto y vamos a la aplicación de la palabra. Dice el folleto: número 1, para aplicar la palabra debemos de memorizar la palabra del Señor. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Contestan la pregunta que está ahí en el folleto al lado. Acuérdense en su cuaderno y de tarea también. El Salmo 119 es el gran himno de la palabra de Dios, en el cual contiene exhortaciones que todo cristiano debe leer, que todo creyente debe estar al tanto de ellas. La palabra guardado significa ocultar o atesorar. La palabra de Dios debe ser guardada en nuestros corazones. Nosotros tenemos que mantener esa palabra de Dios en nuestros corazones. Nosotros tenemos que atesorar
la palabra del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantener? Fíjense que me llama mucho la atención de que los musulmanes, los que siguen la religión de Mahoma, ellos desde niños, y los judíos también, desde niños les están enseñando a aprenderse de memoria la escritura. Y los musulmanes se aprenden en todas partes del mundo donde hay musulmanes, aunque hablen español, inglés, francés, alemán, chino, todo musulmán se aprende el Corán, que es su escritura, se la aprende de memoria y se la aprende en árabe, que es el idioma que se escribió el Corán. Y los judíos en cualquier parte del mundo se aprenden la escritura, se aprenden la palabra de memoria y en hebreo. Y nosotros los creyentes cristianos, que tenemos la revelación del Mesías, que tenemos en nosotros la verdad revelada de Dios, no nos aprendemos la palabra. Pasamos por alto esta necesidad de aprendernos la palabra. Ni siquiera en el idioma que nosotros hablamos, mucho menos la vamos a aprender en hebreo o en griego. Y necesitamos atesorar la palabra, porque va a llegar un día en que Satanás va a perseguir esto de nuevo, como lo persiguió durante 1500 años. Y no vamos a poder tener Biblias. Las van a quitar, las van a quemar. Pero que nos quede el celular, dirá alguno. Pero esto es fácil de manipular por los estados, por los gobiernos, por los poderes. Solo aplican, dejan correr algo, un programita ahí y ya esto queda inhabilitado. Esto ya no funciona. Pero que es el lugar donde el enemigo no puede entrar y no nos puede quitar la palabra. Es el corazón. Es en el corazón, entonces, en la mente, donde la palabra de Dios no puede ser quitada ni arrebatada. Entonces debemos de memorizar la palabra del Señor. Aquí hay algunas indicaciones de cómo memorizar la escritura. Número 1, lea el versículo que se va a aprender 3 veces. Escríbalo 3 veces. Recite de memoria el versículo 3 veces. Repase el versículo regularmente durante los siguientes 10 días. Esa es una manera fácil que usted puede aprenderse la escritura. ¿Cómo podemos aplicar también la palabra del Señor? A través de la meditación. ¿Qué dice el Salmo 1, del 1 al 3? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense bien, ¿qué dice aquí? A partir de que, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya, apréndase este versículo bíblico si no se lo sabe. Meditar en la palabra del Señor. Póngale pausa al video y conteste estos ejercicios. Y avancemos. Meditar en la palabra de Dios involucra considerar deliberadamente un pasaje una y otra vez, absorbiendo todos los nutrientes espirituales. ¿Cómo meditamos la palabra del Señor? Lo recitamos una y otra vez en su mente. Luego enfatice una palabra diferente cada vez para absorber. Meditar es analizar también. Meditar es irse palabra por palabra. Por ejemplo, en este versículo, el primer versículo de este pasaje que acabamos de leer, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, usted medita este versículo, se lo aprende de memoria y comienza a analizarlo, a pensar en él.
piensa en él varias veces y después comienza a analizarlo. Puede ser en un papel o puede ser en la mente. Palabra por palabra. Comienza usted bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? ¿Qué nos enseña esa palabra bienaventurado? Después sigue con la otra. El varón. ¿Qué hace a un varón? ¿Qué hace a un ser humano que sea ser humano? Que no anduvo en consejo de malos. Y usted medita de esa manera y usted analiza de esa manera para absorber todo lo que la palabra le quiere enseñar. Y aquí hay algo hermoso de la escritura, que es que cada que usted medite en ella, le enseña algo nuevo. Le está enseñando algo nuevo cada vez. Avancemos. Y terminamos acá con la aplicación. En el folleto dice allí: pero sed hacedores, dice Santiago 1:22, de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que aplicar la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que caminar conforme a la palabra. Realice los ejercicios que están allí y concluyamos esta lección. Dice ahí el folleto: hay 5 aplicaciones de la palabra de Dios que podemos hacer para nuestras vidas. Cuando leamos, cuando memoricemos, cuando meditemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que ver si tenemos algún pecado por confesar, alguna promesa por reclamar, alguna actitud o acción que adoptar o evitar, un mandamiento por obedecer o un ejemplo por seguir. ¿Cómo es esto? Cuando leemos la palabra y nos confronta con nuestro pecado, entonces nosotros confesemos el pecado. Cuando la palabra nos da una promesa, entonces nosotros reclamemos esa promesa y vivamos en función de obtener esa promesa de Dios. Si Dios nos dice que por su llegada fuimos nosotros curados, apliquemos esa promesa a nuestras vidas. ¿Qué actitud o acción tenemos por adoptar o evitar? Nosotros leemos ejemplos como el de David, que fue un adorador. Entonces nosotros tenemos que adoptar esa actitud de adorador de David, o evitar la actitud de David en el caso de la mujer de Urías. Los mandamientos que nos da la palabra, obedezcámoslos y sigamos el ejemplo de los personajes bíblicos. Esta lección la iniciamos pensando sobre la frecuencia con que comemos para sobrevivir. De la misma forma en que necesitamos el nutrimiento diario para tener un cuerpo saludable, también así necesitamos de una ingestión diaria de la palabra de Dios para asegurar una vida espiritual saludable. Demasiados cristianos solamente oyen la palabra de Dios una vez a la semana, los domingos, y el resto de los días no leemos, no tocamos la Biblia. Hagamos de leer, memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios un hábito de todos los días. Dios me los bendiga. Si hay alguna pregunta, ahora me conecto en vivo con ustedes. Si es que están viendo este video en grupo, si no, me escriben sus comentarios, me envían sus preguntas por escrito a mi número de teléfono. Entonces, terminamos acá esta lección dando gracias a Dios. Oro por ustedes. Padre bueno, misericordioso, bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Que esta palabra que hemos escuchado hoy sea de bendición en gran manera. Bendíceles de manera sobrenatural. Que tu poder esté con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga
Nos vemos en la próxima clase. Aleluya.